La Defensoría de la Niñez emplazó al gobierno a cumplir con urgencia los compromisos adquiridos en materia de seguridad y protección de niños, niñas y adolescentes. Esto tras la balacera Bajos de Mena, que dejó un adolescente muerto y dos menores heridos, hecho por el cual la Defensoría presentará una querella. Para hablar de este tema, estamos precisamente con el defensor de la niñez, Anuar Quisille. Muchas gracias por acompañarnos, Anuar. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entreguemos antes, bueno, de este caso terrible, por supuesto, que hemos estado informando a través de todas nuestras plataformas. Se va a presentar una querella por parte de la Defensoría de la Niñez. ¿Hacia qué apunta y cuáles son los elementos también que va a considerar? Bueno, creo que es muy importante tener en cuenta las circunstancias en que estos hechos, estos lamentables hechos, tienen lugar. Eh, Se dan en el contexto de una crisis de seguridad donde hemos lamentado a lo largo del año, ¿verdad? Muchos niños, niñas y adolescentes que han terminado fallecidos, que han terminado heridos o que simplemente están en lugares donde hay balaceras. Y de hecho, Nicolás, lo hemos conversado yo creo que muchas veces Sí. en este contexto. Particularmente lo que pasa en Puente Alto dice relación con justamente una de las deficiencias del sistema y donde se requiere un compromiso expreso por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a la generación de un plan que permita hacerse cargo de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, no desde el punto de vista de la persecución. La querella, la acción judicial que vamos a presentar es una querella institucional contra quienes resulten responsables por la muerte, ¿verdad?, de este adolescente y por los niños y niñas, los niños que resultaron heridos en esta balacera, pero que evidentemente, como lo hemos conversado en otras ocasiones, se trata de una acción que es tardía, que si bien corresponde en términos procedimentales, Ujú. no logra un efecto general. Y este efecto general no es otro que asegurar barrios seguros y hacernos cargo con sentido de urgencia de la crisis de seguridad. Desde la Defensoría de la Niñez hemos estado trabajando, recomendando e invitando al Ejecutivo a presentar un plan de contingencia que vaya más allá de la Ujú. Política Nacional de Anuar, Seguridad. Sí, sí. sí, para tomar un punto que usted mencionaba, esta querella representa una reacción tardía que van a presentar ustedes, entendiendo esa reacción tardía en términos de que debe haber un trabajo de prevención antes que llegar a través de una querella. Finalmente no vamos no elimina la situación de que haya un adolescente asesinado, digamos, en un hecho de violencia de esta forma. ¿Va por ese Sin punto? duda. Sin duda, Nicolás, las querellas, las acciones judiciales, cualquier reacción a un hecho de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes son siempre tardías. Ok. Aquí llegamos todos tardes. Llegó el gobierno tarde, llegó la protección social tarde, llegamos nosotros incluso como Defensoría de la Niñez tarde, porque estamos reaccionando frente a una muerte. Que una de las 25, 26 muertes que van en lo que va del año. El trabajo y el llamado que ha hecho la Defensoría constantemente al Ejecutivo, a las municipalidades y a todas las autoridades parlamentarias es precisamente a enfocarnos en un plan que nos permita hacernos cargo con sentido de pertinencia respecto a estos temas. Está bien reaccionar, está bien contingente policial, está bien generar sanciones penales para quienes cometen este tipo de delitos, Ujú. pero ¿cómo nos hacemos cargo en serio de esto? La Subsecretaría de la Niñez y la Subsecretaría de Prevención del Delito están trabajando en un plan. Se nos presentó un plan que a nosotros nos parece correcto, porque Ya. apunta precisamente a estas dos aristas, a la arista de la prevención y a las alarmas que se deben levantar, y a la persecución penal y a la responsabilidad de quienes cometen estos delitos, pero creemos que ya es hora de agilizar este plan. Tenemos que conocerlo, tenemos que ver cuándo se implementa y lo más importante, hacer un llamado Ujú. al Ministerio de Hacienda a que genere recursos precisamente para estas situaciones, porque esto genera un despliegue importante de recursos, requiere un compromiso presupuestario por parte del Ejecutivo. Entiendo entonces que el emplazamiento desde la Defensoría del Gobierno por los compromisos va por dos lados, digamos, por el tema del plan, de la prevención, más que la reacción, pero también por los recursos para ese plan, ¿no? Hasta el minuto ya habíamos conversado anteriormente y también se había hecho el emplazamiento al gobierno. ¿Se ha conversado con el gobierno, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Hacienda, como usted menciona también? Sí, nosotros tenemos una relación constante y Sí. permanente con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de la Niñez. Se nos presentó el plan, estuvieron presentes en esa instancia instituciones que de una u otra forma tienen algo que decir en esta materia, como los Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Claro. el Ministerio de Justicia. Y el plan es correcto desde el punto de vista de la forma en que se levantan alertas para prevenir muertes. Pero entendemos que este plan
debe ser implementado desde ya. O sea, es un plan que cumple con los estándares del juicio de la Defensoría de la Niñez, perdón, pero que debiera haber estado listo ya desde fines de julio. y basta que este plan, evidente, tienen que estar las policías, tiene que estar el Ministerio del Interior, pero eso más bien uno lo lee, y ahí usted me corrige, Anuar, desde el punto de vista de la persecución penal. La prevención también debería incorporar otros elementos, otros organismos, otras instituciones, otros ministerios. Sin duda, acá esto no se soluciona si dejamos solo a las policías, si dejamos solo al Ministerio del Interior o a la Subsecretaría de la Niñez. Acá salud, educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y, por cierto, todos tienen que dar una respuesta desde el punto de vista de la protección social, tienen que comprometerse en materia de seguridad. Esto no es un tema que atañe solamente a quienes tienen que perseguir penalmente, claro, o investigar policialmente este tipo de casos. De lo contrario, un plan que no sea articulado por todas las instituciones que tienen un mandato va justamente a generar un efecto que no va a ser correcto. Entonces, ¿esto se podría calificar como un plan deficiente en ese sentido? ¿O que le falta una pata a esta mesa? El plan está. El plan está. Se incorpora un sistema de prevención, un sistema de alertas y un sistema de alarmas donde todos contribuyen a generar justamente sus actuaciones. Y ahí está salud, está educación, nos parece bien. El punto es que ese plan ya debiera haber estado implementado desde el mes de julio. ¿Y por qué no se ha implementado? Y creemos, no sé, eso no es un tema que es resorte de la Defensoría de la Niñez. Nosotros hemos abogado. Pero ustedes le preguntarán, digamos, al Ministerio del Interior. Sí, porque está actualmente siendo revisado por el Ministerio del Interior, y nosotros los que hemos sido majaderos es que este plan debe generar un efecto que permita que el Estado invierta. Este plan sin recursos no va a funcionar. Necesitamos que funcione con recursos en materia de prevención, no solamente en materia de persecución. Pero para tenerlo súper claro, y perdón la interrupción, está desde julio, estamos a septiembre, y de acuerdo con usted en términos de que si el plan, pues siempre los planes pueden ser mejores, pero por lo menos hay un plan. Y que el plan se ponga en práctica. ¿Es solamente un tema de recursos? ¿Por qué no se pone en práctica si está desde julio ya presentado y se lo presentaran ustedes como Defensoría? ¿Qué feedback tiene al respecto? A eso me refiero, no en resorte de ustedes, obviamente. Sin duda, yo desconozco los motivos específicos por los cuales ese plan aún no está implementado. Me imagino que debe ser por la determinación de los presupuestos que son necesarios para poder ponerlo en marcha, pero creemos que frente a estas situaciones que son tan graves, probablemente la medida reactiva más eficiente sea poner en marcha este plan de seguridad para los niños, niñas y adolescentes, más allá de los mecanismos que competen a las autoridades de justicia. Entonces, el llamado ahora, más allá de buscar las razones bajo las cuales por qué este plan no está en funcionamiento, es primero ponernos a disposición y segundo hacer el llamado para que este plan funcione, porque en definitiva creemos que es una buena alternativa para efectos de prevenir las muertes de niños, niñas y adolescentes. Sí, Anuar, usted mencionaba, se prenden las señales de alerta en términos de prevenir lo que lamentablemente estamos conversando hoy, digamos, que es la muerte de un adolescente y la situación grave de 2 niños. ¿Cómo se prenden esas alertas? En la práctica, para aterrizarlo, digamos, ¿qué contempla este plan que fue presentado por las autoridades de gobierno? Bueno, hay una serie de factores que están asociados a determinadas señales que dan cuenta de riesgos que podrían terminar, ¿verdad?, con situaciones de violencia y lamentablemente o eventualmente con el fallecimiento de un niño o niña adolescente. Identificación de zonas, ¿verdad?, de riesgo, identificación de situaciones de violencia intrafamiliar, identificación de nexos de esas familias con el narcotráfico, con bandas de crimen organizado, situaciones de exclusión del sistema escolar, situaciones de niños y niñas que estén bajo el sistema de protección especializada. Todas esas alertas son vitales para poder comprender que hay riesgos que podrían terminar con una situación de un problema de seguridad. Esas alertas son vitales. En la medida que no se haga ese levantamiento, probablemente vamos a tener un mapeo inexacto de cuáles son los niños y niñas que están en peligro de ser víctimas de esta crisis de seguridad. Bien relevante lo que nos menciona Anuar, y en ese sentido, claro, se pueden presentar las querellas, hay un plan que no se ha puesto en marcha, será bueno tener ahí el feedback, digamos, de quienes presentan el plan, pero de todas maneras, a nivel general, y en términos también de, más allá de lo que uno esperaría, creo que perdemos el contacto ahí, sí, vamos a volver a retomar el contacto con el defensor de la niñez, Anuar, que sí, estamos comentando justamente este hecho tan terrible, que se suma lamentablemente a otros durante el año, muerte de niños, niñas y adolescentes en ajuste de cuentas, en balaceras, en hechos de violencia y por supuesto esto también dentro de las acciones que se marcan. Estamos en contacto, Anuar, ahí creo que volvió la señal, ahí volvió. Sí. Sí, yo quería preguntarle en ese sentido,
cómo ha sido el trabajo hasta el minuto. ¿Hay un avance con respecto al año pasado, antepasado? Porque lamentablemente, claro, nos concentramos en niños, niñas y adolescentes que mueren en las calles o en otros lugares, digamos. Y esto no solamente es un resorte de este año, sino de otro. Ha habido por lo menos una mejora en los procedimientos, en los protocolos. Es bueno conversar esto porque muchas veces queda más bien escondido y nos quedamos solamente con la cifra trágica de un adolescente muerto, en este caso en Bajos de Mena. A ver, yo creo que este es un problema que evidentemente debe analizarse desde un punto de vista más sistémico. Ya. Desde esa mirada, probablemente cuando conversamos estos temas lo estamos haciendo a propósito de un niño o una niña que muere producto del uso de armas de fuego, pero el propio Ministerio del Interior ha presentado datos, ¿verdad?, que dan cuenta de una cifra importante, no menor, cerca del 21% de las muertes de homicidios de niños, niñas y adolescentes se dan en el contexto de violencia intrafamiliar. O sea, también tenemos un tema que dice relación con la muerte de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que había un avance desde el punto de vista del levantamiento de la información porque ya hay mayor claridad respecto de las causas que conllevan a la muerte de niños, niñas y adolescentes. Pero en términos de cifras tenemos un problema. El propio Ministerio Público hace unos meses, ¿verdad?, presentó cifras relevantes donde decía que si bien las cifras de homicidios habían disminuido durante el año 2023, no ocurría lo mismo con las cifras de homicidios de niños, niñas y adolescentes, las cuales habían aumentado. Y eso es un tema que da cuenta de una cuestión estructural, que es que estamos frente a una sociedad que cada vez trata peor a los niños, niñas y adolescentes y que justamente requiere abordajes integrales, no solamente respuesta judicial, no solamente una respuesta o una reacción punitiva. Acá se requiere una mirada más armónica respecto de cómo abordamos este proceso y no es otra cosa que mediante la protección social. ¿Y quién debe coordinar esa visión armónica? Bueno, acá la ley orgánica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia le entrega al propio Ministerio y a la Subsecretaría de la Niñez la coordinación y el hecho de ser el ente rector de las políticas públicas. A mí me consta como defensor de la niñez que la Subsecretaría de la Niñez ha tenido un compromiso importante en esta materia. Sin embargo, lo que se debe cumplir, que probablemente es lo más difícil, es que existe un compromiso de otras carteras del gobierno que tienen probablemente un mandato más indirecto en esta materia. Y de, Por hecho, ejemplo, la garantía de protección de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, lo obliga en términos normativos. O sea, ni siquiera es un tema de buena voluntad, lo voy a poner en ese aspecto. Exacto, exacto. De hecho, la propia ley de garantía, como tú bien dices, Nicolás, contempla en su artículo primero que son parte del sistema todos los órganos de la administración del Estado. Y hay que decir que hay muchos órganos de la administración del Estado que no se sienten llamados a ser parte de este sistema o no se sienten obligados por la ley. Y ahí tenemos un problema en el cual estamos trabajando como Defensoría de la Niñez, ayudando a la subsecretaría para justamente decirles que están obligados por este sistema. Salud, obras públicas, defensa, cultura, deporte son parte del sistema y precisamente son instituciones bajo las cuales existen una serie de políticas públicas que se pueden implementar para prevenir situaciones, para construir barrios seguros, para fomentar el deporte y la educación. De lo contrario, la política reactiva, la querella criminal, va a ser procedente, pero siempre tardía. Lógico. Anuar Quecille, defensor de la niñez, nuevamente muchísimas gracias como siempre por estos minutos y conversar de estos temas. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Igual, hasta luego.